Palabra de vida. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 14 y 43 al 52. En su viaje misional, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado fueron a la sinagoga y participaron en la reunión. Cuando se terminó la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos del judaísmo que temían a Dios se fueron con Pablo y Bernabé, y ellos les hablaron y los exhortaron a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron tal cantidad de gente, se llenaron de envidia y empezaron a contradecir con palabras blasfemas lo que Pablo decía. Entonces, Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza: «Teníamos la obligación de anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y así se muestran indignos de poseer la vida eterna, vamos a dirigirnos a los no judíos, porque el encargo que tenemos del Señor es este: te he destinado a ser luz de las naciones, para que lleves la salvación hasta el último rincón de la tierra». Al oír tal cosa, los no judíos se llenaron de alegría y empezaron a decir maravillas de la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Sin embargo, los judíos agitaron los ánimos de las mujeres distinguidas que temían a Dios y de los hombres principales de la ciudad, y desataron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta que los expulsaron de su territorio. Entonces, Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies para romper con ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 100. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con aclamaciones. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo, y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Del libro del Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9, 14b al 17. Yo, Juan, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas, y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos me dijo: «Estos son los que pasaron por la gran tribulación, y lavaron y blanquearon sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y los sirven día y noche en su santuario. El que está sentado en el trono los admitirá a su presencia y los protegerá. Nunca más padecerán hambre ni sed, y no los agobiará el sol ni el calor, porque el Cordero que está en el centro, frente al trono, será su pastor y los conducirá hacia los manantiales de agua viva, y Dios secará toda lágrima de sus ojos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. En una ocasión dijo Jesús: «Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no se perderán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. El poder que me ha dado mi Padre es mayor que el de todos los demás, y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. En la fiesta de Jesús, buen pastor, aplicada normalmente al sacerdote pastor de almas, hoy podemos decir que todos somos pastores, papás y mamás, profesores, jefes, hermanos mayores, amigos, líderes sociales o empresariales, porque todos estamos llamados a iluminar, a guiar, a pastorear y acompañar la vida de los demás. En un mundo donde hay tanta soledad, en un mundo que si bien hay muchos avances médicos y científicos, hay tantos enfermos, en un mundo donde en medio de tanto progreso tecnológico nos hemos vuelto inútiles, en un mundo donde abunda la vigilancia privada como empresa, las cámaras de seguridad, nos sentimos llenos de miedos, desprotegidos y desvalidos. En un mundo donde hay tanto entretenimiento, show, distracciones, diversiones, y sin embargo somos tan depresivos. En un mundo donde hay tantas comodidades, resorts, playas hermosas, lugares para el descanso, y sin embargo vivimos tan cansados. En un mundo donde hay tantas vacunas, multivitamínicos, y sin embargo somos tan frágiles y tan débiles. En un mundo donde hablamos tanto de autonomía, de independencia, y sin embargo nos experimentamos tan dependientes de los demás en las relaciones humanas y tan fácilmente nos herimos. En este panorama, ¿cuánto se necesitan verdaderos acompañantes de almas, verdaderos pastores para los demás, faros de luz que señalen el camino? Hoy te propongo en esta fiesta de Jesús, buen pastor, que aprendamos a ser pastores para los demás, sus hijos, nuestros hermanos, nuestros subalternos, nuestros amigos, nuestros feligreses, nuestros alumnos. Aprendamos estas sencillas reglas de oro para acompañar o pastorear a otros. La primera, acompañemos con humildad. No podemos pensar que no las sabemos todas. No humillemos a nadie en el acompañamiento humano y espiritual que le hagamos. Recordemos que los pastores en la Biblia eran jóvenes, ignorantes, tímidos, sucios, de alguna manera mirados con sospecha por la sociedad. Con este tipo de personas muy sencillas quiso identificarse Jesús. Segundo, acompañemos o pastoreemos con paciencia. La paciencia es virtud de santos. Recordemos que cada persona tiene un ritmo distinto en su vida. Nos caemos y nos levantamos. Hay que saber trabajar estímulos y a veces acompañar en los desestímulos humanos. Recordemos que el tiempo es de Dios y el tiempo de Dios es perfecto. Y recordemos que ese tiempo de Dios es distinto del tiempo de los hombres. Quizás cuando más fácilmente queremos tirar la toalla, como se dice popularmente, en la hora de acompañar a alguien es cuando esa persona muestra los primeros signos o síntomas de renovación en su vida. Tercera regla de oro, acompañemos compasivamente. Todos somos pecadores. En todos nosotros hay miseria. En todos nosotros hay dolores y heridas en esta aventura de la vida. ¿Cuánto tenemos que comprender compasivamente los dolores de los demás y cuánto compasivamente nos comprenden otros en nuestros dolores personales? Cómo la compasión es un sentimiento tan humano y tan divino y sin embargo a veces escaso, porque somos tan duros, tan rígidos en nuestros juicios frente a los demás. En una cuarta regla de oro, acompañemos con sabiduría. Recordemos que todos los dedos de la mano son diferentes, si bien nacen de la misma mano. Hay 3 que son muy fuertes, hay 2 que son débiles. A veces a una persona en el acompañamiento humano y espiritual se le puede exigir. En otros momentos hay que aflojar la exigencia. Hay que aflojar la exigencia. Hay tiempo para sostener. Hay tiempo para liberar, para soltar, para dejar volar a un ser humano. Acompañar con sabiduría es entender
que hay días en que tenemos el corazón abierto, muy abierto, para recibir el mensaje que nos den los demás, y otros días, por el contrario, estamos cerrados hasta para el mismo Dios. Acompañar con sabiduría es comprender que hay crisis en la vida personal y que ese cónyuge, esposa o esposo, debes de comprenderle y acompañarle sabiamente, entendiendo que en este momento vive una crisis y que hay que saber esperar el tiempo de Dios hasta que supere dicha crisis. En una quinta regla de oro, acompañemos o pastoreemos a los demás con el testimonio de vida. Las palabras vuelan, el ejemplo arrastra. El testimonio personal es luz que da fortaleza a otros para levantarse. Si nosotros hemos caído y nos hemos sabido levantar, por ejemplo, de una crisis económica, por ejemplo, de superar una adicción al licor, por ejemplo, de una crisis matrimonial. De alguna manera el testimonio es ser esperanza para los otros. ¿Qué regalo tan grande damos a otra persona cuando le llevamos a confiar y a esperarlo todo de Dios? Acompañar con el testimonio es ser luz y guía que muestra el camino. Acompañar con el testimonio finalmente es hablarle a otros, más con la propia vida antes que con palabras, recordando la famosa expresión: fíjate cómo vives, porque quizás tu ejemplo de vida sea el único evangelio que pueda leer tu hermano. En una sexta regla de oro decimos: pastorear a otros, ser pastores para otros o acompañarlos con amor, sin cansarnos. Tendremos todos los motivos humanos para desanimarnos, para desestimularnos, y sin embargo hay que seguir creyendo, hay que seguir amando, hay que seguir acompañando. Cuando dices: no lucho más por sacar adelante este hijo adolescente, no lucho más por sacar adelante esta relación matrimonial. No nos podemos cansar, somos hombres y mujeres de fe, y el buen pastor de almas, el buen pastor de humanidad, acompaña con un amor que no se cansa. Finalmente, en una séptima y última regla de oro, acompañemos confiándonos solo a Dios. La obra es de Dios. Nosotros somos pobres instrumentos en manos de Dios. Recordemos que la tarea no es nuestra y que la oración lo puede todo. Señor, hoy en el día de Jesús, buen pastor, ayúdame a ser buen pastor con mis hijos, hermanos, mi cónyuge, mis familiares, mis amigos, mis feligreses, mis alumnos. Dame a acompañarlos con humildad, con paciencia, compasivamente, con sabiduría, con el testimonio de vida, con amar sin cansarnos y confiando solamente en ti, buen Dios. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonízanos en tu móvil o tablet buscándonos en Google como Amén Radio.